importante. Esta actividad es muy buena. Yo sé que el ingeniero Johan Manuel en las CIPAS ha aportado bastante ejercicios y muchas cosas interesantes. Hoy vamos a ver algunas cosas fundamentales dentro del desarrollo de la actividad, dentro de este proceso que ya estamos en la antepenúltima tarea. Fíjense cómo pasa el tiempo ya. Queda esta es la última web conferencia, pero ya la siguiente actividad ya es por su cuenta recopilar todo lo aprendido. Entonces es importante tener mucha claridad con lo que vamos a hacer el día de hoy. Voy a compartir aquí pantalla. Muy bien. Ya la están observando, por favor, me confirman. Sí, sí, ingeniero. Muchas gracias. Entonces, miren, vamos a hablar de la actividad. Entonces, esta actividad tiene un puntaje de 125 puntos. Va del martes 15 de abril al 11 de mayo. Es algo fundamental. Tenemos muy buen tiempo y se tratará, como se dice, a sacar el mayor provecho de esta actividad. ¿En qué consiste la actividad? Pues ya hemos hecho varias actividades. Sé que los que están acá y son muy juiciosos en venir en este momento, sé que algunos en la grabación que vayan a escuchar, pues no pueden, pero sé que hay unos que como dicen, están en un nivel muy bueno y se preocupan por venir o por escuchar las webconferencias, porque esto los va a formar. Ahorita ustedes van a sacar muy buen provecho y sabemos que la coyuntura que hay actual en el tema de inteligencia artificial, Python está ocupando el primer lugar en el tema de desarrollo de inteligencia artificial. Entonces, sé que hay muchas herramientas, pero ustedes si se le meten, como dicen, fuertemente al desarrollo, pueden estar en otro nivel en un futuro en sus entornos laborales. Entonces vamos a mirar en qué consiste esta actividad. Dice, al igual que en la anterior, implementar pues obviamente soluciones algorítmicas, pero en este caso vamos a utilizar, como hemos trabajado, el lenguaje Python, donde vamos a utilizar estructuras de datos, de control de flujo y desarrollar aplicaciones. Sé que ya muchos han desarrollado muchas de estas cosas y ya han utilizado, pero yo tengo que, como les decía en la web conferencia anterior, hay gente que con todo hasta ahora está tomando, digamos, esta forma de desarrollar y estos nuevos elementos que son fundamentales como es el desarrollo en Python. Entonces, importante que no voy a dar cosas muy avanzadas, sino básicamente ir gradualmente aprendiendo. Vamos a ver una herramienta muy interesante el día de hoy en el taller. Dentro del trabajo que vamos a desarrollar, vamos a ingresar al entorno de aprendizaje, obviamente por el entorno el campus y allá vamos a encontrar pues tanto la guía como los elementos de la anexos para el desarrollo de los ejercicios. Van a también a desarrollar un trabajo colaborativo. Voy haciendo algunas observaciones que son importantes. Digamos que en el trabajo colaborativo sé que hay muchos que son muy juiciosos desde un principio y de una vez crean el enlace, la presentación y demás. Pero hay otros que de pronto, pues por cuestiones laborales o se relajan y se demoran más tiempo y dejan para última hora y algunos si quiere trabajar. Esa persona que quiere trabajar, pues él da un límite de tiempo y si no lo hacen, pues se la arranca, porque pues yo lo haría. Entonces, es lógico que son personas responsables que quieren hacer sus cosas rápidamente. Los demás de pronto sí son responsables, pero se relajan un poco, pero ahí hay un problema porque pues hay que, como dice, meterle el cuerpo fuerte al desarrollo. Entonces les recomiendo pues hacer las cosas en los trabajos colaborativos con el mejor tiempo posible, no dejar a última hora. Dentro de esta sección pues vamos a utilizar dentro de todo el proceso los elementos asociados dentro del lenguaje, y en este caso Python, conceptos como el ciclo for, el ciclo while, las listas, las tuplas y funciones. Entonces vamos a ver estos temas que son fundamentales. En cualquier entorno de desarrollo, en cualquier lenguaje de programación, el ciclo for es fundamental, el ciclo while, las listas, cada cual lo utiliza de una forma o de otra. Sé que muchos que estuvieron en la web conferencia anterior saben que di algunos lineamientos de cómo utilizar la IA para el desarrollo. Hablamos la semana pasada, que es importante, sobre el tema con los ingenieros, con el líder de estos temas,
Y la importancia de la IA para ustedes es fundamental. O ya han cogido otro lineamiento muy importante. No para que le digamos, hágame la actividad, sino que sirva de apoyo. Porque hay cosas que usted, la lógica suya, se las va dando. Y la IA va a ser un apoyo para saber cómo implementar de la mejor manera algún tipo de desarrollo. Entonces es importante tener esta claridad. Entonces, para el desarrollo de esta actividad se requieren las siguientes materias de recursos. Entonces hay que participar en el foro, muy importante. Tener muy claro esa participación en el foro es fundamental, porque si yo no trabajo en forma clara, a veces simplemente hacen un aporte que dice estoy de acuerdo con mi compañero o hay una pequeña definición de un tema, eso no es una participación. Tampoco es coger y copy-paste de un compendio muy grande y pegar, no, es entender lo que estoy escribiendo, es entender a qué apunto yo en estos procesos. También a veces me generan el documento cuando ya participan, dice apoyar las opiniones de cada en forma respetuosa de sus compañeros. Hay que participar mínimo dos personas. Es importante citar las fuentes y utilizar en el documento cuando se entregue las normas APA. A veces me mandan simplemente una hoja en blanco y un link y ya. Ahí les bajo la nota. Porque en todo, ustedes están en el nivel universitario, todo trabajo requiere una norma de trabajo escrito. Entonces, importante desde la academia que ustedes aprendan, si un día están haciendo ya una especialización, una maestría, no sé, entonces tienen que tener ese orden. A partir del intercambio de todo el conocimiento de ustedes, de saberes del realizado en el foro, pues se consolida en el grupo. Entonces, uno de ustedes toma el liderazgo y consolide la presentación. Eso sí, importante que ese link, cada uno presenta su trabajo, pero pone el link del proceso, porque a veces lo pone solo uno y yo calificando, pues no veo que usted lo puso. Y hasta que llegue, entonces no le pongo la nota. Tienen que entenderme que yo voy calificando trabajo a trabajo, pero tengo que ver el link de la participación de cada uno de ustedes. Entonces yo sí tengo que ver que sí participaron en la actividad y que sí está el link del trabajo. Algo importante al final de esta exposición, de todo, recibiré preguntas, las inquietudes que tengan. Entonces recuerden utilizar cualquiera de estas aplicaciones para la presentación, Canva, IEMIS, Prezi, Genial, cualquiera de estas lo pueden utilizar. Una presentación en PowerPoint vinculada a OneDrive también. Todo esto está pues aquí en la guía. No me voy a detener aquí porque pues la idea no tanto la guía, sino tener claro la importancia de esto. Entonces hay que crear el archivito del trabajo individual. Recuerden que hay que leer los anexos, en este caso la tarea 4 que se encuentra en el mismo lugar donde está la guía. Bueno, a veces me le colocan cualquier nombre. No, recuerden que es tarea, en este caso sería tarea 4 primer nombre, primer apellido, etcétera, etcétera. Y realizar y consolidar, consultar la agenda, mirar el entorno de aprendizaje, ingresar al foro, en el entorno de evaluación deben hacer cada una de estas cosas. Todo esto ya lo tienen que hacer ustedes en la lectura, como les dije, completa la tarea 4, que es muy parecida a la anterior, pero con otros elementos de conceptos, como los dije anteriormente. Muy bien, ahora continuemos con el proceso. Dentro de esta actividad, pues están ya los ejercicios. Cada uno selecciona el grupo, no pueden haber más de un repetido, leerlos detenidamente. Recuerdo lo que yo les decía cuando vimos el tema de algoritmos. ¿Qué me dan, qué me piden y cómo lo hago? A veces empecemos a ver cómo lo hago. Tenemos que entender primero, leerlo 2, 3 veces, entenderlo y así empezar a plantear el ejercicio. Entonces, si por ejemplo yo durante el desarrollo digo, oiga, ¿cómo hago una prueba lógica para tal? Entonces le digo pronto a la IA, oiga, ayúdeme, denme un ejemplo de cómo aplicar la prueba lógica tal cosa. Y él le ayuda a explicar. Haría yo mal en decirles, mira muchachos, no utilicen la IA. Eso es un absurdo. Porque ya los ingenieros, yo soy desarrollador, hablo con colegas, yo trabajé, como les decía, en una EPS, trabajé en varias partes de ingeniero de desarrollo y proyectos. Y la verdad, hoy en día hablaba con ellos y cómo se apoyan, entonces rinden más rápido. O sea, uno desarrolla más rápido. Y no porque le haga la IA, porque las reglas de negocio uno son las que determinan la lógica. Tienen que tener esa claridad, porque se estarían engañando ustedes mismos, como les decía anteriormente.
Aquí vemos también los otros ejercicios, entonces este es el primer grupo, aquí tenemos el segundo grupo, algunos más complejos que otros, pero todos son sencillos, es de analizarlos. Aquí tenemos el grupo de ejercicios del 3, donde utilizamos el for, el while, vamos a ver el tema hoy de funciones, este es el grupo 4 también, cada uno está muy bien aquí determinado. Entonces tómense su tiempo, tenemos buen tiempo para la actividad, háganlo con calma, analizando. Como decíamos con algunos ingenieros, mastíquenlo, el ejercicio. Cuando uno mastica, ¿qué? Saca algo muy bueno para nuestro alimento. Que nuestro alimento, pues, es el desarrollo que nos va a ir formando buenos desarrolladores. Si ustedes están acá es porque quieren posicionarse en el mercado muy bien. Entonces, este es el momento de utilizar muy bien esta lógica que vamos a ir aprendiendo, de aprender a entender, a analizar los desarrollos, que es fundamental. Entonces, léanlos detenidamente, revísenlos, como les dije, fundamental. Vamos a arrancar ya la presentación. Me dicen si ya la ven, por favor, me confirman si ya la están viendo. Sí, profe. Voy a, Sí la vemos. mejor voy a apagar la cámara para que no haya de pronto algún tipo de interferencia, que no me absorba la señal. Bueno, muy bien. Recuerden que de las próximas semanas, el ingeniero Johan les estaremos informando la próxima CIPA. Los CIPAs han sido muy buenos porque pues se hacen ejercicios, se practica. Aquí yo doy conceptualización general. Yo no puedo detener acá porque son muchos temas. Si me pongo a hacer ejercicio se nos va muchas horas. Entonces yo voy con ejercicio, teoría, y ustedes van abstrayendo para que después con el ingeniero aquellas dudas fuertes las puedan resolver de pronto muy puntuales. Entonces, miremos la agenda del día de hoy. Vamos a ver el tema de ciclo for, el ciclo while, las listas, las tuplas y las funciones. Estos elementos son fundamentales en cualquier desarrollo. Si estamos desarrollando en un futuro en bases de datos, en PLSQL, en SQL, se utilizan muchos de estos conceptos, el for, el while y las funciones. Las listas y las tuplas pues son manejadas bajo otros aspectos. Recordemos básicamente cosas fundamentales para tener en cuenta entre estos conceptos lo que es Python. Es un lenguaje muy bueno, a diferencia de Java, pues que es muy bueno, pero se requiere desarrollar un poco más complejo todo el proceso. No es lo mismo desarrollar en Python que desarrollar en Java. Python facilita que los procesos de programación sean, pues son ahí, fundamentales, por razones claves, se distingue de otros lenguajes. Uno de los aspectos fundamentales de Python es que es la simplicidad y la legibilidad del código. Entonces, como lo vieron en los que ya hicieron la tarea anterior, Python tiene una sintaxis sencilla, parecida a un lenguaje natural. Es lo que hace que el código sea más fácil de leer y escribir. Maneja, pues obviamente, una extensa biblioteca estándar y de ecosistemas de librerías. Entonces, ofrecen unos estándares de enorme calidad libre, que no se hace hoy en día con Python. Se utilizan librerías muy completas. Yo dicto inteligencia artificial en otras universidades y casi lo que estoy utilizando ahorita es Python, porque ya hay una serie de librerías muy poderosas, NumPy, Pandas, Matplotlib, Django, entre otras, y cubren tareas comunes, por ejemplo, para hacer la analítica de datos, para desarrollo web, para aprendizaje automático, visualización, crear soluciones desde cero. Ustedes, ojalá le cogen cariño a este lenguaje porque es muy bueno, muy chévere. Muy bien. ¿Qué otro tipo de elementos? Manejamos el tipado dinámico, manejo de memoria automática. Python utiliza tipado dinámico, lo que permite que las variables cambien de tipo sin necesidad de declarar un tipo específico. Y eso lo hablé en la sesión pasada. El tipado es algo muy bueno, porque yo defino la variable, entonces yo tengo que definir el tipo de dato hoy en día simplemente. Si yo estoy capturando un dato entero, él sabe que el tipo de dato está tomándose como entero, que es algo muy importante. Esto lo hace pues flexible, permite escribir código rápidamente, pues ya que el programador no necesita preocuparse tanto por la gestión de tipos de datos. Otro punto es la interactividad y desarrollo rápido. Entonces, digamos en este caso, como dice el contexto,
La naturaleza interpretada de Python permite ejecutar el código línea por línea en un entorno interactivo. También existen elementos como Jupyter Notebook o el intérprete de Python. Esto es importante porque algunos que ya desarrollan una parte fuerte utilizan estos entornos que son fundamentales para manejar el entorno interactivo. Esto facilita que la experimentación rápida y la depuración, haciendo que el ciclo de desarrollo sea más ágil y accesible para principiantes y expertos. El quinto punto, el soporte para paradigmas de multiparadigma. Digamos, es algo que es fundamental, el paradigma de multiparadigma, donde que admite programación funcional orientada a objetos y procedural, permitiendo que los desarrolladores eligen el estilo que mejor se adapte a su proyecto o preferencia. Y esto es muy interesante. Esta versatilidad, y esto es importante, permite resolver una variedad de problemas con diferentes enfoques y estructuras. Entonces, algunos de pronto aquí ya han desarrollado en Java y saben la importancia de la orientación a objetos. Java lo facilita. Por ejemplo, ayuda a estructurar proyectos complejos, mientras que la programación funcional y el procedimental es útil para tareas matemáticas, de análisis y manipulación de datos. Démonos cuenta qué tan interesante es todo esto. Adicionalmente, trabaja una comunidad activa y abundancia de recursos. Y esto cada día se están inventando nuevas cosas. En este momento hay ingenieros trabajando haciendo cosas muy poderosas para que Python haga muchos elementos tanto de inteligencia artificial y analítica de datos, muchas cosas interesantes que se pueden ir utilizando y que están y van saliendo y están en servicio para que uno las use. Entonces, Python cuenta con una comunidad global muy activa que continuamente crea documentación, recursos educativos y mejoras al lenguaje. Esta comunidad hace que Python sea accesible para cualquier nivel de habilidad y proporciona un soporte seccional para resolver problemas comunes. La séptima es la popularidad en ciencia de datos e inteligencia artificial. Como les decía, Python se ha convertido en el estándar para aplicaciones de ciencia de datos, inteligencia artificial y aprendizaje automático. ¿Esto por qué? Porque debido a la gran parte o a todas esas bibliotecas especializadas, pero también a su facilidad de uso para realizar experimentos, procesos de datos masivos, construcción de prototipos de modelos, de integración con herramientas de análisis de soporte como Notebook, interactivos como Jupyter, como le decía, han fortalecido su adopción en el ámbito académico y de investigación. Fíjense, muchachos, se montaron en el bus que era, porque esto está muy fuerte. Y antes de que se me olvide, hago aquí un paréntesis. Recuerden que en mayo yo les voy a mandar un correíto porque encontramos, si ustedes vieron en el fondo cuando prendí el video, estamos junto al evento de una de Spotech, de la Escuela de Tecnología. Ojalá puedan participar. Van a rifar unos accesos en el Hotel Dan Carton, donde ustedes pueden acceder en forma gratuita. Van a rifar unos puntos. Ustedes tienen que inscribirse a ver de pronto ustedes quién se pueda ganar unas entradas gratis al evento. Yo les voy a mandar un correo, estén pendientes de aquí a mañana, mañana o pasado, para que puedan inscribirse. Ojalá todos pudieran ir porque van a haber temas de estos, de ciencia de datos, de Python, muy bueno. Es un evento muy importante en la universidad y ojalá puedan asistir. Muy bien, ese era un paréntesis sobre este tema que me acordé hablando de inteligencia artificial. Muy bien, vamos a retomar ya un poquitico más lo que ya trabajamos. Lo que es la entrada de datos, porque es importante en estos desarrollos, sabemos que hay funciones, el caso del input, que es el que me permite hacer la entrada, y donde uno le define la variable, como les decía, donde asignamos el nombre a una variable, en este caso le decimos input, por favor ingrese su nombre. Ya queda asignada, y como les decía, ya el nombre sabe que es un dato alfanumérico. Y yo lo mando a la impresión la salida imprimiendo el nombre de la variable, que esto es pues algo muy interesante dentro del proceso. Pues cojo aquí el puntero. Entonces, si yo le capturo aquí con el input, él ya sabe que de derecha a izquierda le asigno a la variable e imprimo la variable y se documenta
la información para el usuario, qué dato le está pidiendo para que sea ingresado en esa variable. Importante. Algunos tipos de datos, mire que él automáticamente los toma. Leemos el primer número, miren, input, por favor, ingrese su número, ya sabe que él va a ser un dato numérico o float, dependiendo si va a tener caracteres o si va a ser tipo texto. Leemos el segundo número. Aquí dice en este punto tanto el número 1 como el número 2 son string, si en caso de que se captura en dato alfanumérico. Aquí leemos un número, lo toma entero. Y si capturamos ya, la diferencia es que aquí sí ya le estamos forzando a que sea un valor entero y a que sea un valor float. En cambio, en la parte de arriba, pues dependiendo de lo que yo le capture, él sabe si va a ser numérico o alfanumérico porque no le estoy definiendo si es entero o es de tipo float. Ahora bien, si yo quiero hacer ya mostrar el resultado, en este caso de la operación, yo le digo imprima el número 1 más el número 2. Esta es la cadena de caracteres que uno arma. Recuerden que se llaman cadena de caracteres con esta forma de sintaxis, donde viene la variable, el símbolo a la cual yo hago la operación, la siguiente variable, el símbolo igual, y hago la operación matemática entre número 1 y número 2. Obviamente ustedes dirán, esto es muy elemental. Sí, para los que de pronto han estado ya trabajando, pero es importante retomar esto. Algunas cosas, elementos fundamentales dentro de todo el proceso, como hablábamos al inicio, hablamos de los ciclos o bucles. Entonces, como dice el contexto, debería poder escribir un programa que cuente el mayor de 4, 5, 6 o inclusive 10 números, que yo necesita hacer un proceso de ciclos de muchos números. Entonces ya conoces el esquema por el cual pues, vamos a trabajar. ¿Qué pasa si yo quiero trabajar un programa que se encuentre con más de 200 números? Imagínense donde yo tuviera que capturar. Yo no puedo capturar 200 entradas. Yo tengo que pensar en hacer un ciclo de más de 200 para poderlos hacer fácil, ya sea un proceso repetitivo o que sea más grande de 1 millón. Imagínense la cantidad de variables que yo tuviera que declarar, la cantidad de inputs. Entonces ahí es donde se hace necesario el ISO de ciclos, porque yo necesito hacer una sola lectura, pero que un ciclo me controle que en esa lectura se repita un número de n veces. Entonces, dentro de todo esto, hay una serie de elementos dentro del desarrollo y la comparación de los ciclos y las estructuras, donde tenemos uno de estos elementos como el ciclo for, el while y otros elementos que vamos a ver durante el desarrollo, donde yo puedo utilizar las listas, las tuplas o las funciones y puedo utilizar los ciclos. Entonces, si yo hablo del ciclo for, en este caso, donde yo le digo repita un bloque, un número definido de veces, recorriendo una secuencia, ya sea una lista o un rango. Entonces yo le digo, oiga, repítame tantas veces para trabajar, que ahorita veamos el tema de listas o tuplas, el número de veces para llenarlas o para capturar una información que está en un archivo plano o en una base de datos para hacer un proceso de analítica de datos, diríamos yo. Depende. O el ciclo while, repite mientras una condición sea verdadera o falsa. Necesita un control para evitar que el bucle sea infinito. Todo esto tiene que tener un límite, porque si es infinito, pues puede haber un desbordamiento de memoria y se nos va a bloquear el computador, por ejemplo. Entonces tenemos que saber que estos bucles tienen un valor finito, no infinito. Entonces yo lo controlo que con los parámetros que yo define. Sé que ya algunos en los ejercicios anteriores ya se han metido, me hicieron, aunque no decía la tarea, pero ya se me metieron con for, con while, y eso está bien. Pero un consejo, en todos estos ejercicios es importante limitarse a lo que uno le diga. Sin embargo, pues no quiere decir que no lo hagan, háganlo. Pero las buenas prácticas, yo que fui ingeniero de desarrollo muchos años, uno a veces empezando en desarrollo, el proyecto o el requerimiento del proyecto, uno lee los casos de uso o el documento historia de usuarios, si estamos trabajando en una metodología ágil, y le piden haga X, Y y Z. Pero como yo soy un duro, yo programo más que todo. Yo hago A, B, 6 y más cosas de las que le pidan. Eso no es una buena práctica porque alguna vez, cuando yo era muy joven desarrollando, me decían,
haga eso y yo me ponía a hacer más de la cuenta. Y eso me generaba problemas porque después me tocaba dar soporte sobre cosas que no me pidieron. Entonces simplemente hay que acostumbrarse a lo que me pidan, hagan, no hagan más. Que utilicen formas de hacerlo diferentes, sí, eso sí, pero no, nunca van a hacer más de lo que le piden porque es un problema en un requerimiento de software. Es un paréntesis importante. También vamos a mirar dentro de esos ciclos las listas que son estructuras mutables que pueden almacenar múltiples elementos. Estas listas y las tuplas son estructuras estáticas. O sea, yo le defino la estructura en memoria. O sea, esas listas yo creo una estructura. Imagínense como crear una cajita llena de espacios definidos para procesar información allá en la nube. Si estoy trabajando aplicaciones web o si estoy trabajando en un computador de escritorio, una aplicación cliente-servidor, lo que yo voy a trabajar, una estructura para cargar esa información y poderla procesar con una estructura finita de cierto tamaño. Y las tuplas lo mismo. Y que no digo mutable es porque yo puedo estar cambiando ciertos elementos de la lista, no como trabajar arreglos o vectores en Java, donde esa estructura, ahí sí, en el caso también como las tuplas, que son inmutables. La ventaja en Python de esto de las listas es que son mutables, pueden acceder a múltiples elementos, pueden variar. Las tuplas, en este caso, la estructura es inmutable, o sea, no cambia. Es similar, pero no cambia. En el caso, las listas se manejan ¿con qué? En vez de paréntesis, se manejan en lugar con paréntesis cuadrados, que eso es importante, es fundamental. Y las funciones, bloques de código reutilizable, que se definen con instrucción def. O sea, las funciones son pedazos de código, trozos de código que tienen una regla de negocio definida para que yo la pueda utilizar más adelante, que son importantes. Y vamos a ir ampliando esos temas. Retomando el tema de los bucles, Python utiliza el bucle while en forma similar a otros lenguajes populares. En este caso, el bucle while evalúa una condición y luego ejecuta un bloque de código si la condición es verdadera. El bloque de código se ejecuta repetidamente hasta que la condición llega a ser falsa. Importante. Y vamos a hacer unos tallercitos rápidos. Vamos a utilizar una herramienta donde vamos a entender cómo es ese comportamiento del while. Como les decía, sé que aquí ya hay muchos que la manejan, no hay problema, pero algunos están aprendiendo. Entonces yo, académicamente, nuestra actividad es que vamos a aprender, ¿no? Eso es claro. Entonces el ciclo while le va a decir, hazlo mientras. Este ciclo es ideal para escenarios donde el número de iteraciones no está determinado de antemano, como el procesamiento de entradas de usuario, hasta que se ingrese una respuesta válida, una conexión de red que intentan reconectar hasta que se restablezca, por ejemplo, la señal, o en videojuegos para controlar la ejecución de niveles hasta que el jugador complete ciertos objetivos. Sé que aquí hay muchos eh, expertos en juegos de PlayStation, no sé, y de pronto les gusta mucho esto. Y fíjese que con el while controlan muchas cosas de los juegos. En teoría, el while se utiliza para mantener un flujo de ejecución hasta que se cumple o se inhabilite o se invale, en este caso, una condición específica. Este tipo de bucle permite construir procesos condicionales controlados, eso es que lo tengan ustedes claro, asegurando la ejecución de secuencias bajo criterios predefinidos. Ahí vemos un ejemplo donde definimos un contador, una variable que arranca en 0, y le digo que mientras, while, contador sea menor que 10, o sea, mientras esta variable sea menor que 10, haga lo que esté aquí adentro. Entonces, ejecuta el bloque de código siempre que el contador sea inferior, o sea, él va, y por aquí en algún lado tengo que decirle a contador sea igual a contador más 1 para que, como arrancó en 0 la primera vez, vale 0, después 1, 2, 3, él se queda aquí haciendo vueltas y haciendo algo, haciendo operaciones, lo que tenga que hacer. Cuando termine de hacer este proceso, mientras que se haga, que sea menor que 10, haga todo lo que tenga que hacer. Una vez sobrepasa, ya no es menor que 10, sino mayor,
se sale del ciclo y hace lo que venga, ya sea una acumulación de los resultados que leyó acá. Depende de la regla de negocio que yo le haya metido. Aquí vemos un ejemplo. Tenemos una lista, arranca día igual a 0. Tenemos la semana, esta es una lista por los días de la semana. El primer elemento de la lista es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Posición 0 en la lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me les adelanto. Las listas arrancan en la posición 0. Aunque aquí sabemos que tenemos 8 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perdón. Y recordemos que aquí lo vamos a manejar desde 0. Entonces, si el día es menor que 7, o sea, está dentro de la semana, imprimo el día de la semana y aquí le digo día, semana, día, porque estoy ya refiriéndome a esta lista de la semana. ¿Y en qué día voy? Porque aquí le estoy controlando mientras que el día, la primera vez va a valer 0. Entonces me va a decir lunes. Voy a dar la vuelta, le digo día es igual a día más 1. Hago esta operación, día más igual 1. Ya no sería el siguiente día lunes, sino que ya sería martes. Entonces él va haciendo este ciclo. Le suma 2, ya sería 3. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y me va mostrando el día de la semana. Es un ejercicio muy sencillo con una lista, pero no nos cuenta la ventaja del ciclo, en este caso del mientras que sea menor que 7. Cuando ya llega domingo, se sale el ciclo while para hacer lo que tenga que ver con los días de la semana. En este caso, de pronto mostrar en qué día hace tal proceso. Bueno, depende de la regla de negocio sobre la cual se esté trabajando. Aquí tenemos otro, el ciclo while, simulación del do while, hace también ese proceso. El Python no tiene un ciclo do while como otros lenguajes, pero se puede emular con while para asegurándose de que el bloque se ejecute al menos una vez. Este tipo de bloque es útil para ejecutar código hasta que se cumpla una condición específica. Entonces le digo, por ejemplo, valor es igual a -1. Le asigné a esta variable que sea -1. Entonces, mientras que valor, o sea, aquí vale -1, sea menor que 0, porque es -1, haga lo que tiene que hacer. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer una lectura de un número positivo y lo va a imprimir. Fíjense que mientras se cumpla, que sea menor que 1. ¿Qué pasa? Si ya no es menor que 0, sino mayor, se sale. Entonces, en el ejemplo, while continúa pidiendo el valor hasta que el usuario ingrese un número positivo y así se garantiza que el bloque de código se ejecute al menos una vez. Ven que es muy sencillo. Ustedes lo trabajaron en PSI también. Aquí tenemos otro caso. Bucles con el código while. Tenemos aquí, en este caso, que ya arranque en 0. Digo, mientras que sea menor que 10 que haga. Va imprimiendo y va mostrando los números del 1 al 10. Y va incrementando el i en 1. La primera vez vale 1, después 2, 3, 4, y va haciendo el ciclo. Cuando ya supere el mientras que sea ya no menor que 10, sino mayor, se sale este ciclo aquí y hace lo que tenga que hacer. También le puedo decir pedir un número true para una variable booleana, mientras que pedir un número sea true que haga. Lea un número entero, miren, aquí lo voy, y le pregunto, mire, tengo dentro del ciclo, mientras que dentro del while tengo un if ahí incluido, haciendo una prueba lógica. Le digo, si valor es menor que 10, pídame el número. En ese caso lo vuelvo falso para que se termine el proceso, porque aquí estoy controlando sobre esta variable booleana pedir el número que está en true, pero como aquí le asigné false, se sale y ahí dice, manda un mensaje que dice, fin, ha introducido un valor inferior a 10. Es una forma de controlar el while. Como les dije, hay muchas formas de trabajar. Entonces, en este caso, para este taller, vamos a utilizar una aplicación para que tomen nota. Ya se las comparto por el chat. Algunos de pronto ya la han utilizado. Se llama Python Tutor. Es muy bonita.
¿Qué me permite esta aplicación? De pronto entender un poco más el comportamiento interno del código. Entonces, ¿para qué sirve Python Tutor? El tutor dice, permite observar cómo se ejecuta cada línea de código mostrando el estado de las variables y la pila de llamadas en cada paso. Depuración interactiva. Entonces, a veces uno no encuentra un error. Entonces, usted dice, voy a llevarme mi código que estoy creando al Python Tutor para que me ayude a determinar por qué se me está saliendo este ciclo o por qué esta variable me está llegando con un dato que no es. Y de pronto se dieron cuenta, uy, la embarré. Claro, yo estoy metiendo un dato alfanumérico donde es numérico y se me revienta el programa. Muchas de a veces ustedes me escriben o al ingeniero Johan le escriben que este programa no funciona. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es coger su código y ponerlo acá para que les ayude a entender la lógica, el comportamiento de cómo está comportándose internamente el código. Además, tiene un aprendizaje de estructuras de datos porque facilita la comprensión de las estructuras como las listas, las pilas. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios muy interesantes. Las colas, los árboles, cuando se trabaja la representación gráfica en su comportamiento en tiempo real. Digamos que en este curso no vamos a ver sino listas y tuplas, porque pilas y colas y árboles ya estos son temas de estructuras de datos, que es otra materia, que es muy interesante. Soporte para múltiples lenguajes. Además, como Python es compatible con Java, con C, con C++, con JavaScript, también el Python Tutor les permite trabajarse para ello. Para este ejercicio tenemos este ejercicio que ya lo vimos, que es el del while que vaya mostrando los números del 1 en 1, con esos incrementos que ustedes ven ahí, desde arrancar, mientras que i sea menor que 10, haga lo que tenga que hacer, mostrar el número, mostrar la línea y adicionalmente ir sumando uno a uno para llegar al final del ciclo. Voy a coger acá, les voy a compartir, esta es la línea, por el chat, para los que de pronto dicen, oye, profe, yo quiero ir haciendo este ejercicio. Aquí por el chat se los voy a compartir para los que quieran ir haciendo el ejercicio. ¿Listo? Listo, ya lo tienen. Yo lo voy a pegar aquí en mi navegador. Segundo. Aquí ya lo tengo. Pego el código. Aquí ya lo tengo. Entonces, aquí vemos al lado izquierdo, aparece la caja donde vamos a digitar el código. Tenemos la variable igual a 0. ¿Sí están viendo? Pregunto la interfase. Sí, señor. Muchas gracias. Vemos la interfaz igual a 0, mientras que i sea menor que 10, dos puntos print. Aquí en la parte dice visualizar y ejecutar. Yo le hago clic, él inmediatamente me coloca aquí una flechita roja que apunta a la primera línea de código. Quiere decir que ahí arranca, tiene un orden secuencial y hacia abajo. Yo le digo aquí next. Él baja la siguiente y mire que me queda una variable global y 0. Vamos a arrancar porque la variable arrancó en i igual a 0. Le digo next, ya me dice, va a imprimir la línea i en igual a comilla, espacio, comilla. Le digo next y miren que ya en la parte superior me colocó el valor en la que viene la primera impresión de la variable, mientras que del while. Le digo next, me sumo 1 a la variable, mire ya la variable global vale 1, ya le sumo 1. Next, vuelvo, entro al ciclo, le digo print y como ya le sumo, vengo y sumo y le hago next, me pone en 2 la variable global en la impresión, voy haciendo next y fíjense, ahí va corriendo línea a línea y va mostrando el ciclo como en la parte superior ya va en 3, ya va en 4, ya va en 5, ya va en 6, ya va en 7, ya va en 8, ya va en 9, y aquí ya tiene que terminar el ciclo, ya dice que llega a 10 y se salió el ciclo. Hasta ahí llegó el código. Fíjense que me mostró en la parte superior el ciclo arrancando de 0 hasta 9 para la variable global llegar a 10, que es algo importante.
Fíjense lo sencillo. Si yo quiero volver a editar el código y le puedo decir que ya no vaya hasta 10, sino que vaya hasta 5. Entonces le digo ejecutar, lo mismo, pero un segundito, el ciclo correcto. Le digo next, lo mismo, va en 1, va en 2, va en 3, va en 4, va en 5, hasta que la variable global llegó a 5. Y en el print output vemos la salida y el comportamiento de los objetos y las variables, los global flame, donde vamos viendo el comportamiento de las variables. Esto sí que es interesante. Muy bien, sigamos y vamos mirando un poco más sobre el tema. Fíjense que es una herramientica que nos va a ayudar. En esto es muy sencillo porque vemos el ciclo, pero nos va a ir ayudando a entender cómo es el comportamiento del ciclo y en el caso de cuando hay una prueba lógica, algo no funciona claramente, nos va a ayudar de apoyo. Entonces aquí vemos el ejemplo de lo que él hizo, donde se ejecutó la iteración que hubo y el global frame donde va mostrando las variables. Algo importante que cuando utilicen el Python Tutor es que no le digan traducir en el navegador porque no les va a funcionar. Díganle que siempre se mantenga en inglés. Pues obvia razón. Muy bien. Adicionalmente, como lo dijimos, estos ciclos, bucles o el código for, que es otro ciclo, ¿qué pasaría si alguien le pidiera hacer una cuenta aburrida de muchos registros? Entonces, yo necesito utilizar el ciclo for, porque las tareas más complicadas puedes probar grandes colecciones de datos, que es otro, así como hicimos con el while, el for me permite hacer este tipo de elementos donde mostraremos cómo hacerlo rápido y vamos a mirar ejercicios en el cual cómo sería un ciclo for. Entonces, miremos este fragmento. Entonces, ¿qué pasaría si yo le digo quiero un rango de 10 números? Entonces yo digo for i, un range de 10, donde el valor i es actualmente el que venga la primera vez, pues obviamente 0, 1, 2. El valor arranca, el de la última, en este caso sería desde 9, número 10, ya que comienza desde 0, desde 1 hasta que llega al último valor, que es el rango definido. Tenemos otro caso muy importante porque el for tiene muchas formas de utilizarse, donde definimos un rango donde arranca for i. Recuerden que hay dos parámetros del for tiene el desde o el para, donde va a empezar en i, en un rango hasta qué límite, y lo que tenga que hacer, en este caso, imprimir en la variable i. Entonces, si le decimos for i in range 500, 1000, 2, ojo este parámetro. Esto establece un bucle for que itera sobre cada número en el rango especificado. Entonces, ¿cómo es ese rango? El rango comienza en 500. Ojo con esto, que esto es importante porque en algunos momentos ustedes tendrán que usar arranque en 500 y termina en el 1000 excluido. O sea, excluido quiere decir que no está el 1000 sino anterior. Y avanza de 2 en 2 en cada iteración. Entonces, si arranca en 500, arranca 502, 504, hasta el 1000 excluido. Y va de 2 en 2. Y imprime todos esos números pares desde 500 hasta 998, que es lo que haría aquí en la impresión. Aquí ya lo vemos un for anidado. Tenemos for ítem en rango hasta 5 y dentro de ese ciclo está por ítem 2 en rango hasta 3. ¿Qué quiere decir? Por cada 3 vueltas que haga este, hace uno afuera. Repito, por cada 3 vueltas que haga el más interno, hace uno el de afuera. Y así sucesivamente. Esa iteración es importante que la tengan clara. Siempre el más interno es el que da más vueltas y el de afuera por cada 3 veces que haga este, pues hace uno el estar. Ya que hace 3 y aquí hace 1, 3, 1, 3, 1. Entonces ya se imaginarán cuántas vueltas realizaría. Muy bien. Aquí vemos los resultados de evaluar el código del ciclo for de hasta, digamos en este caso, de 500 hasta 1000. Vamos a mirarlo desde el Python Tutor. Miremoslo cómo funcionaría. Me llevo el código para que nos rinda más. Vamos al Python Tutor.
Aquí le digo editar código. Bien, aquí lo tenemos. Miremos el ciclo. Tenemos estos punticos porque me saca error. Entonces vamos a ejecutar. Repito. Arranca for i1 para i en un rango de 500 hasta 1000 con incrementos de 2. Imprima el valor de i. Decimos ejecutar. Bien, vamos a iniciar. For print 500, ya arrancó en 500. Muy bien, vemos aquí en la parte superior que arrancó en 500. Los que lo quieran ir haciendo allá en el lo hace. Next, print 502, incremento de 2. Next, print 504, vamos bien. 506, 508. Y va colocando la coma porque la coloca al final de cada impresión, la comita, como lo observan acá. Print 514 y ahí va imprimiendo. Y lo podemos agrandar un poquito más. Y si nos vamos aquí a la derecha va en 538. Y yo me puedo ya, LATS. Si yo le digo LATS, termine. Y llego al 998 y la variable global frame y llegó a 998. Como se dieron cuenta, el ciclo funcionó con la herramienta y voy entendiendo en qué momento va en cada ciclo. Digamos que en este código es muy sencillo de entender, pero cuando tengo códigos de 500 líneas donde no encuentro un error en una lógica bien compleja, la herramienta me puede ayudar a entender por qué camino cogió para encontrar un error determinado. Y esto sí que es importante. Yo como ingeniero de desarrollo, muchas veces no encontraba, a vista del humano uno no observa en qué lugar se me está reventando mi aplicación. ¿Por qué me está tomando esa variable, ese dato? Entonces, fíjense que es muy útil este tallercito para esta herramienta. Muy bien, continuemos. Bueno, esto ya es lo mismo, la declaración hay una instrucción del break, que es para cortar, que ya la vamos a ampliar. O sea, como el break se sale de un ciclo. A veces yo tengo un ciclo y necesito que se corte en algún momento un proceso. Que si algo falla, cortes. Entonces el programa comienza a ejecutarse y la instrucción más cercana después del cuerpo del ciclo es cuando uno corta o le digo continúe, que su comportamiento hace que el programa quisiera que yo que continuara. Aquí vamos a ver un caso muy importante. Si yo le digo, bueno, vamos a mirarlo primero con el Visual Studio para entender el ejercicio del break, el ejercicio continuo, porque es importante dentro del desarrollo de los ciclos for estas instrucciones, estas funcioncitas del break o continuo. Miremoslo acá desde Visual Studio. Aquí lo tenemos. Tenemos la instrucción de ruptura. A veces ocurre, yo le digo, en este caso, haga un ciclo del rango, perdón, le amplío un poquito más acá, le digo, haga el para a un rango de 1 hasta 6, pero le hago una prueba lógica que cuando yo encuentre que i ya valga 3, corte. Y dentro del ciclo i quedó. Y aquí ya, como le dije, el break, fuera del ciclo. Después entro a una instrucción que contiene, le digo, vuelvo al ciclo, le digo, for range, en este caso, for i en rango de 1 a 6, y le digo, si i es igual a 3, ya no le voy a decir que break, en la línea 15, sino a decir que continúe el ciclo. En ciertas situaciones, a ustedes les tocaría hacer ese tipo de proceso. Corte si falla algo o continúe si haga otra cosa, depende de lo que les dé. Aquí, como observan, empezó el ciclo, le digo, la instrucción de ruptura, mire, dentro del ciclo 1, dentro del ciclo 2. Pero fíjense aquí en la impresión en la parte inferior, que apenas llegó a 2, como ya preguntó, ¿es igual a 3? Break. Y me sacó y me dejó fuera del ciclo. Volvió a entrar la instrucción de continuo. Volvió y le dijo 1, 2, 4, 5. Me dijo que continuara. Porque yo le dije igual a 3, continúa el ciclo. Y ya me llegó al ciclo y fuera del ciclo cuando termina la línea 16. Miramos esto desde el Python Tutor
para que podamos ver el comportamiento del ciclo, que eso es importante, lo podamos ver dentro de ese elemento, cómo es su comportamiento en la ejecución. Entonces, editemos este código, copiemos el código del ciclo y observemos. Ejecutar, muy bien. Empezamos. Le digo next, muy bien, ya salió aquí arriba en la parte superior. La instrucción de ruptura, vamos, next, for, arranca el gover frame para el rango en 1, muy bien. Siguiente, print dentro del ciclo, mire, ya sigue en 1 porque está dentro del ciclo, perfecto. Vamos para la siguiente vuelta. For, ya arrancó, dice que es 2. Pregunta, ¿y 2 es igual a 3? Perfecto, sí, está. No es igual porque todavía falta que llegue a 3. Muy bien. Next, imprima dentro del ciclo 2. Vaya a hacer la pregunta. Ya colocó 3 a la variable. Perfecto. Y ahí va a ser el break. Observen. ¡Pum! Se puso en la línea 6. Hace el break, el corte. Se sale. Miren, se salió del ciclo. Dice fuera del ciclo, línea 8. Van observando. Vuelvo y entro al continuo ejemplo. La instrucción continue, lo imprime, observen aquí en la parte superior derecha, vuelve el for, muy bien, pone en i porque arranca el ciclo, es igual a 2, print dentro del ciclo, muy bien, pone el for, muy bien, pregunta, es igual, print dentro del ciclo, muy bien, sigue, if igual a 3, sigue dentro del ciclo, continue, muy bien, línea 15, for i rango, va muy bien, va en 3, muy bien, ya incrementó, llega a 4, pregunta 4 es igual a 3, muy bien, ya no, print dentro del ciclo, muy bien, volvió otra vez, igual a, ya entró a 5 y 5 es igual a 3, print dentro del ciclo, muy bien, de nuevo el 13, for, ya como es 5, ahí dice fuera del ciclo y se sale. Fíjense que se observó la ruptura en qué momento cuando se completó y se hizo la pregunta, porque ya no era igual a 3. Entonces él se sale. Esta forma de entender la forma como interactúa el código es fundamental dentro de los procesos y en estos casos de los ciclos repetitivos. Muy bien, continuemos. Vemos el código. Vamos a entrar a otro elemento fundamental dentro de este proceso del día de hoy. Vamos a hablar de las listas. Primero que todo hay que entender, yo hace un rato les decía la importancia de las listas y el papel que juega fundamental en memoria. Yo, si hago muy buen uso de los recursos de mis sistemas, de mi equipo, tanto en memoria RAM, memoria de almacenamiento y en los desarrollos fuertes en las organizaciones, tengo que hacer muchas veces llamados a memoria y tengo que entender estos conceptos. Entonces, las listas en este caso es una colección ordenada y mutable de elementos que pueden ser de diferentes tipos de datos, incluyendo otras listas, por ejemplo. ¿Cómo se define una lista? Que es algo importante, su definición. Yo defino el nombre de la variable, en este caso mi lista, igual y entre paréntesis cuadrados defino los elementos de la lista. Tengo 4 elementos en mi lista. Tengo el 1, el 2, el 3 y el 4. Tengo otro tipo que es otra lista que es igual a lista y la hablo con, entre comillas, ABCD y es otra lista. Entonces, Python tiene un excelente tipo de listas integrado llamado lits. Los literales de listas se escriben entre corchetes, como ustedes ven, o paréntesis cuadrados. Las listas funcionan de manera similar a las cadenas. Usan la función len, pues obviamente pues para medir el tamaño. Los corchetes o los paréntesis cuadrados para acceder a los datos con el primer elemento en el índice 0, como les decía anteriormente. Esta es la posición 0, la posición 1, la posición 2 y la posición 3. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, si ustedes quieren ya profundizar en Python, hay muchas, entre la página de listas, hay muchas formas de manejar. Si yo defino aquí en este ejemplo una lista de colores, el rojo, el blanco, el green, entonces yo le digo print, color sub 0, que corresponde al rojo, color sub 2, green, porque es 0, 1 y 2. Si yo le digo print len colors, le estoy diciendo, muéstrame la longitud de la lista. ¿Cuántos elementos tiene? 3. 1, 2, 3.
Entonces aquí está la lista completa. De la posición 0 está el red, la posición no el blue, la posición 2 el green. Importante que tengan este tipo de colores. Para la lista, saber qué posición es cada uno de esos elementos. Ahora bien, aplicaciones muy prácticas en el desarrollo de software de esas listas me permiten pues almacenar un almacenamiento de datos. Es importante, en memoria. Las listas se utilizan para almacenar colecciones de datos como registros de usuarios, resultados de cálculos o elementos de una interfaz gráfica. Se permiten estructuras de datos complejas. Pueden representarse en estructuras más complejas como matrices, listas de listas, pilas, colas. La manipulación de datos facilita la operación como filtrado, ordenamiento, transformación de datos, esenciales en aplicaciones de análisis de datos y aprendizaje automático. Miren la importancia de esto de las listas. Es como el pan de cada día en el Python. Interacción con APIs y bases de datos, al recuperar datos de APIs como una base de datos. Es común almacenarlos en una lista para su procesamiento posterior. Fíjense tan importante el manejo de estos elementos. Entonces, ¿por qué necesitamos de las listas? Es una buena pregunta. Puede hacerse o hacer que tengas que leer, almacenar, procesar y finalmente imprimir docenas o quizás cientos o tal vez incluso miles de números. Entonces, ¿qué? Necesitamos crear una variable que se pare por cada valor. Eso sería inmanejable. Tendrás que pasar largas horas escribiendo declaraciones como las que se ven ahí. Imagínense, var entrada 1, toda esa cantidad de datos. Entonces, si no crees que esta sea una tarea compleja, vamos a tomar un papel y escribir un programa que permite cosas más sencillas. Por ejemplo, leer 5 números, que los imprima o 200 números, que me va a permitir y facilitar. Listas y su aplicación. Las listas se utilizan extensivamente en cualquier aplicación que manejen grandes grupos de elementos como sistemas de inventario, bases de datos de clientes, listas de reproducción de música, ¿por qué no? Y plataformas de comercio electrónico para almacenar, manipular los elementos de un carrito de compras. Al ser mutables, ojo con esto, permite la adición, eliminación y modificación de elementos de forma eficiente. Esto sí que es lo más importante de las listas que la mayoría de lenguajes, algunos no lo pueden hacer. El hecho de ser el manejo de la parte de mutabilidad, eso permite la adición, eliminación y modificación, que es importante. En ciencia de la computación, las listas es una estructura de datos fundamental para la organización de elementos secuenciales, ofreciendo capacidades de almacenamiento, acceso y modificación. Las listas también permiten almacenar elementos homogéneos o heterogéneos, adaptándose a una variedad de problemas y facilitando la gestión de datos en aplicaciones interactivas. Tengan en cuenta esto, muchachos, que es fundamental. Aquí, por ejemplo, vemos una lista muy interesante que se llama Mi Lista, que tiene 5 elementos de nombres, en este caso Juan, Pedro, Laura, Carmen y Susana. Si yo quiero mostrar, cuando vaya a imprimir dónde está Juan, pues yo le digo print mi lista sub 0, en este caso, muestra a Juan la primera posición de la lista. Acuérdense que en 0, 1, 2, 3 y 4, no 1, 2, 3, 4, 5, no. Se toma el 0 como primer elemento. Si yo le digo print mi lista menos 1, ¿por qué? ¿Qué me va a mostrar a Susana? Porque menos 1 va para atrás. Y si yo le digo print mi lista 1, pues a Pedro, porque es 0, 1. Si yo le digo print mi lista 2, me va a mostrar a Laura. ¿Por qué? 0, 1, 2. Si yo le voy a decir mi lista menos 2, me va a mostrar a Carmen. ¿Por qué? Pues decir menos 1, menos 2, me va a mostrar a Carmen. Elementos importantes del proceso de la lista. Ahora miremos este otro ejemplo. Si digo lista de nombres, tenemos frutas, manzana, banana, cereza, durazno. ¿Cuántos elementos? 4 elementos. 0, 1, 2, 3 para recorrerla. La recorremos, recuerde lo que hace un rato hablaba, que las listas se recorren en una forma rápida con la utilización de los ciclos for o en este caso el para. Si yo le digo por fruta, es el índice,
la variable que va a recorrer, in frutas, de la lista frutas, hasta frutas. O sea, vamos a recorrer con la variable fruta toda la lista frutas. Entonces digo, print fruta actual, coma fruta. O sea, la primera vez, la posición 0 me va a leer manzana. Da la vuelta. La segunda vez, cereza. Da la vuelta. La tercera vez, durazno. De la forma como él va a interactuar la iteración sobre la lista frutas y su recorrido y su impresión. Es algo muy sencillo, como se dan cuenta, pero teniendo dos cosas claras. La variable, en este caso el for, que la va a recorrer fruta, la lista y se recorrer de 0 a la posición final, que en este caso es 0, 1, 2, 3. 4 giros que va a dar acá para recorrer toda la lista de frutas. Importante. Vamos a mirar ahorita este elemento aquí en Python Tutor, donde él automáticamente va a recorrer, agregar elementos de una lista, uno, y ustedes van a poder observar en este código cómo el marco global va mostrando la lista, su recorrido de la variable y la variable suma, cómo va interactuando en forma importante. Vamos a mirarlo en el ejemplo. Permítanme, salimos de acá, busquemos la lista, aquí, aquí la tenemos, la vamos a mirar primero aquí desde el Visual Studio. Tenemos la lista vacía, miren cómo se crea una lista vacía, no se olviden. Mi lista es igual, abro y cierro corchetes o paréntesis cuadrados, eso es crear una lista vacía. Vamos a agregar números del 1 al 5 en la lista, vuelvo y le digo for i en un rango hasta 5, digo agregar un número a la lista, 1 más 1 a la lista. ¿Cómo se hace eso? Sencillo, mucha atención. Defino mi lista. ¿Qué es mi lista? Línea 2, pues una lista vacía. Le digo append, ojo con esta instrucción, una función de agregar elementos a una lista. Le digo append, agregue ahí, que es el que va a recorrer la posición de la lista, más 1. Entonces ya va a ser lo que lleve el elemento. Imprimo la lista, la línea 9. Después, definiendo una lista con valores predefinidos. Entonces miren lo que pasa acá. Ya no es una lista vacía, sino tiene los siguientes elementos, 5 elementos. Se llama mi lista es igual a 10, 1, 8, 3 y 5. Recuerden que va a recorrer en la línea 14 de la posición 0, 1, 2, 3 y 4. En la posición 0 tiene el 10, la posición 1 tiene el 1, la posición 2 el 8, la posición 3 el 3 y la posición 4 el 5. Ahí tengo ya una lista con valores predefinidos. Iniciamos una variable para almacenar la suma, que se llama suma igual 0, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a iterando sobre los elementos de la lista y calculando la suma. Entonces, ¿qué hacemos acá? Le digo, para i, o sea, for i en un rango de la longitud de la lista. Acuérdense que hace un rato les dije que el len me permite definir la longitud de la lista. La longitud de mi lista, recuerden que es de cuánto, 5 elementos, y le digo, suma el elemento actual del valor acumulado. Es que él hace, él dice, suma, la variable que yo definí acá, y va a ir sumando los valores de la lista y los va acumulando en la suma, porque va a ser el número de veces de la longitud, los va a ir sumando en este ciclo, y por último, imprime el valor de la suma de los elementos aquí en la línea 25, donde imprime el valor de la suma. Si yo lo ejecuto acá, vemos los resultados. Esperemos que ejecute, está un poquito lento. A ver. A ver qué pasó. Abramos una nueva terminal. A veces molesta. Listo, ya. Dejémoslo que acabe. Si no lo ejecutamos, pronto está molestando mi Python. Ejecutemos el de Python Tutor, porque aquí me está molestando. Muy bien, vamos al Python Tutor.
lo editamos acá, cojamos el bloque completo, ya lo tenemos, ejecución. Segundo, next, listo, muy bien. Aquí ya aparece empty lists, lista vacía. O sea, ya ejecutó la lista 2. Next, muy bien, arranca mi lista vacía, después mi lista i igual a 0, muy bien. Ya aparece el objeto 1, muy bien, mi lista va haciendo el ciclo, va 2, va 3, va 4, recuerden que desde for i arranca en 0 hasta 5, y ya llegó en la posición 4 de la lista e imprime la lista. Miren en la parte superior, ya me la imprime. 1, 2, 3, 4, 5. Ya me imprimió mi lista. Recuerden que la línea 2, la lista estaba vacía y agregando elementos con el append, me la fue llenando, que es lo que ustedes ven en color amarillo de los objetos de la lista. Ahora vamos a definir una lista con valores predefinidos. Lo mismo. Next. De una. Fíjense que ya automáticamente la lista que tenía en memoria, dinámicamente cuando yo le dije mi lista, me la cambió por la lista definida que es 10, 1, 8, 3 y 5. Fíjense tan interesante el proceso como lo hice. Next, me puso suma en 0 y voy a iterar sobre los elementos de la lista calculando la sumatoria. Entonces empiezo, muy bien, suma 10, 11, 12, 13, 22, 27, imprime la lista y me dio como valor 27 donde sumo los elementos de la lista. Fíjense que el ciclo se cumplió y va acumulando los valores. Es algo muy sencillo. Muy bien. Sigamos. Eso en cuanto a las listas. Aquí vemos la creación y modificación de una lista, por ejemplo. Si yo le digo crea una lista con los números del 1 al 5, ahí los crea, números 1, 2, 3, 4, agregar un nuevo elemento al final de la lista. Entonces fíjense cómo se hace. Si yo quiero agregar un elemento al final de la lista, le digo números append 6 y él le agrega un elemento como se ve en la gráfica. Tenemos la lista original, perdón, cojo aquí el puntero, tenemos la lista original que eran 5 números, le dije append y después de la última le agregué el último elemento que en este caso fue el 6. Le puedo decir quitar el primer elemento de la lista, le digo números.pop 0. Es el quitó y el hecho de quitar el elemento ya no me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque le agrega, más el que le agregué anteriormente, sino como le quité el primer elemento, ya no me quita el 1 y me va a quedar 2, 3, 4, 5, 6. Se hace con pop. Y lo imprimo para que me muestre el resultado final. Entonces recuerden cómo se agrega con API y cómo se quita los elementos. Es importante. Tipos de listas. Tenemos listas simples con colecciones ordenadas con elementos que pueden ser diferentes tipos de datos. Pues aquí vemos un ejemplo. Tenemos listas con nombres de personas, como ya lo hicimos. Se imprime las listas de nombres, como se ve al lado izquierdo, como lo podemos ver en el Python Tutor, cómo se evalúa este tipo de proceso, que es importante. Muy bien. Sigamos. Listas anidadas. Miren que tenemos una lista. Tenemos la lista de estudiantes. Mira que ya se forma en este caso como un diccionario. Tenemos estudiantes. Dentro de estudiantes tenemos más listas. Tenemos a Juan con sus calificaciones, a María con sus calificaciones, a Carlos con sus calificaciones y a Laura con sus calificaciones. Entonces, se imprime la tabla. Dentro del ciclo for, estamos utilizando la variable estudiante para representar, ojo, cada lista individual. Mire, esta lista, que contiene información de un estudiante. El estudiante 0 hace referencia al primer elemento de la lista estudiante. El estudiante 1 hace referencia a todos los elementos de la lista de ese estudiante. A partir del segundo elemento, es decir, que las calificaciones del estudiante estarían contenidas en cada una de estas listas. Luego imprime, aquí ustedes observan, para imprimir el nombre del estudiante seguido de dos puntos y luego todas sus calificaciones. Esto nos permite generar una tabla de estudiantes y calificaciones donde cada fila, ojo, cada fila represente un estudiante y sus calificaciones. Cuando yo imprima con esta instrucción, ven lo que ustedes se ven aquí en la parte de abajo. Juan, 2 puntos, 9,85 son sus puntajes. Entonces se forma una especie de diccionario, que eso
Es un tema también adicional de las estructuras. Y las listas anidadas, pues son aquellas que, en este caso, contienen otra lista como uno de sus elementos. Por ejemplo, imagina que está representando una agenda de contactos, donde cada contacto tiene su nombre, su número telefónico y su correo. Y aquí tienes, digamos, cómo se haría ese tipo de proceso. Tenemos las listas de compresión, una forma que consiste en crear listas en Python que permiten construirlas de manera elegante, utilizando una sintaxis, en este caso una sintaxis más compacta. Entonces la vemos como cuadros y hay una operación matemática donde hay una lista en forma concisa que permite generar una nueva lista aplicando expresión de cada elemento. Donde hay una iteración opcionalmente filtrando elementos mediante una condición. Entonces, si ustedes observan, tenemos que genera una secuencia de números del 1 al 10. El 11 no lo incluye. En el caso del for x igual un rango de 1 hasta 11, itera cada número x en la secuencia. Y viene el x, donde se calcula el cuadrado de x con el doble asterisco, como ustedes ven acá. Y viene el for x en un rango hasta 11, creando una lista de cuadrados de los números del 1 al 10. Miren, eso es lo que está haciendo acá. Y por último, imprime los cuadrados de los números del 1 al 10. Eso es lo que haría ya es una lista de compresión. Tenemos listas de indexación. Entonces cambian el valor del elemento en una lista. Entonces vamos a asignar un nuevo elemento, un nuevo valor de 111 al primer elemento de la lista. Lo hacemos de esta manera. Fíjense, tenemos la lista 10, 5, 7, 2 y yo le hicimos números sub 0, le asignamos el 111. Entonces ahí estamos haciendo asignar un nuevo valor al primer elemento de la lista, que fue lo que vimos hace un rato. Otras instrucciones tenemos cómo manejarlas, donde se asigna, imprime el contenido de la lista anterior, cómo se le puede cambiar un elemento, cómo se puede eliminar con otra función que es el del. Yo le digo del número 1, elimina elementos del segundo elemento de la lista. Fíjense que la lista tiene muchos comportamientos de cómo se utiliza, dependiendo lo que vaya a hacer. Por ejemplo, imprimir el contenido de la lista actual, la longitud, como lo vimos, la longitud de la lista. A medida que yo voy haciendo cambios, pues voy mirando cómo se está comportando la lista. Como vimos, la eliminación de la lista con el 1. Muy bien, sigamos esta parte. Ya lo vimos. El for, cómo se maneja con la lista. Tenemos cómo manejar, por ejemplo, la lista con el alfabeto. Tenemos una lista del abecedario y una definición de una lista con números. Yo puedo imprimir las listas del abecedario y las listas del número como lo hicimos, pero recuerden que y la iteración de los elementos de la lista con el ciclo for, que es algo muy importante dentro de ese proceso de las listas. Tener claro que se recorren con las listas de iteraciones, con el ciclo for y cómo se van a mostrar si es alfanumérico o numérico, dependiendo de la lista que yo haya definido. Vamos a irnos ahora rápidamente porque el tiempo ya se nos agota y tengo otra web conferencia ahorita de otra materia. ¿Por qué necesitamos las funciones? Vamos a entrar al tema de funciones. Dice, hasta ahorita has implementado varias veces las funciones. Digamos, ustedes han utilizado funciones como el input y otras, o el float, pero también es necesario utilizar funciones creadas por nosotros mismos. Cuando se desea, por ejemplo, mostrar o imprimir algo en una consola, utiliza uno el print, que es lo que hemos realizado. O cuando yo necesito hacer una captura de una entrada de un dato con una variable en input, o definir si un tipo de dato es entero o flotante. Y aún utilizado diferentes métodos, pero declaramos, en este caso vamos a aprender a declarar nuestras propias funciones. O sea, algo que yo necesite. Por ejemplo, yo puedo crear una función para que me calcule el IVA, o para que me calcule una retención, o para que me haga una función matemática. Entonces, debemos escribir código para que yo después utilice esas funciones de acuerdo a un elemento que uno necesite en un desarrollo. Entonces, en este caso, una función, el contexto, es un bloque de código diseñado para realizar tareas específicas y que puede ser invocada en cualquier momento. Entonces, yo puedo hacer la función y la puedo utilizar cuando la necesite. En término más amplio, una función en Python se define como un subprograma. Es un programa que yo voy a usar o encapsular con un conjunto de instrucciones. ¿Y cuál es su propósito principal?
hacer digamos, abstraer una operación en particular que puede utilizarse rápidamente sin tener que escribir el mismo código una y otra vez, ¿no? Ustedes condensan ese código y dicen, aquí necesito utilizar la función que me calcule el IVA, o aquí necesito que me calcule el neto a pagar, o lo que yo quiera hacer, o que me calcule el promedio de unas notas y lo necesito llamar más de una vez. Entonces, una función tiene un nombre y al llamarlo, pues se va a llamar por ese nombre. El programa ejecuta el código dentro de la función y opcionalmente devuelve un resultado. Puede que devuelva un resultado o no puede, si no haga una operación, pero sin devolver el resultado. Algunas características de las funciones son muy importantes. El encapsulamiento, una función encapsula una tarea específica, lo que significa que contiene un conjunto de instrucciones agrupadas para un comportamiento, un propósito particular. Este encapsulamiento permite que el código sea más comprensible y modular. Muchos estudiantes o desarrolladores, ingenieros, para todo utilizan las funciones y es una muy buena práctica. Otra cosa importante de las funciones es que permite la reutilización de código. Las funciones permiten reutilizar el mismo código en diferentes partes de un programa, lo que les decía hace un rato. Esto reduce la redundancia y hace que el programa sea más corto, más claro y muy fácil de modificar. Otro elemento es la independencia y modularidad. Cada función es independiente de otras partes del código. Esto significa que si necesita cambiar la lógica dentro de una función, solo es necesario actualizar el código dentro de la función sin afectar el resto del código. Porque imagínense, ustedes pueden tener 200 líneas de código, pero resulta que hay una parte importante en la función X y ustedes solamente cambian esa parte de la función que hace necesario que va a interactuar sobre el código principal. Y no tienen que cambiar todo el código, sino solamente la función que determina cierta lógica de negocio que va a afectar el resto del código en general. Y esto es importante. Además, las funciones pueden pasárselo parámetros. Ya les explico eso. Las funciones pueden recibir datos a través de un parámetro. Esto permite que las funciones sean más flexibles y adaptables, ya que pueden recibir distintos valores de entrada y actuar según esos valores. Retorno de valores. Las funciones pueden devolver valores mediante la palabra return. No se olviden de esto. Esto es esencial cuando se quiere obtener resultados que será usado en otras partes del programa. Vamos a mirar en la vida práctica. Las funciones son base, en este caso, de cualquier programa bien estructurado. Permiten la creación de componentes reutilizables que realizan tareas específicas como el procesamiento de transacciones bancarias, cálculos de física de motores, de videojuegos o procesamiento de imágenes en aplicaciones de edición. Divide el código en módulos para que puedan ser probados, depurados y reutilizados independientemente, promoviendo el modularidad y la escalabilidad. Las funciones encapsulan bloques de código, promoviendo la reutilización y minimizando la redundancia. Esto es base de la programación modular, que permite el desarrollo de aplicaciones complejas al dividirlas en partes funcionales. Las funciones también pueden permitir abstracción, facilitando la implementación de la lógica compleja en fragmentos más comprensibles y mantenibles. Fíjense, muchachos, que esta teoría es fundamental. A veces uno, si el elemento práctico es muy bueno, pero dice uno, si uno tiene estos conceptos teóricos, dice, aquí yo puedo utilizar el por qué, porque puedo hacer que mi código sea mejor manejando en ciertos procesos modular. Hay gente que utiliza mucho esto como buenas prácticas. Entonces, vamos a mirar en esta estructura la palabra clave para definir una función es def. No se olviden que indica el inicio de la función, como ven en el ejemplo. El nombre descriptivo, que le digo def sumar, para la función representa el propósito. Yo no le puedo decir def, hola. No, eso no es nada. Yo tengo que decir la función qué es lo que hace. Si yo le digo def sumar, ojo con eso, es fundamental definir los parámetros. Tiene dos parámetros. Estos son los parámetros, parámetro A, parámetro B.
abro y cierro paréntesis, y el dos puntos para definir el inicio del bloque del código de la función. Aquí viene el bloquecito con un sangrado que contiene las instrucciones que ejecutan la ejecución de la función. Entonces yo defino def sumar, tiene dos parámetros A y B, y una variable donde se va a obtener el resultado, que va a ser igual a la A más B, que son los parámetros que cuando yo ejecute la función, le voy a pasar para que él me haga la operación del resultado y me va a hacer el retorno del resultado. En el ejemplo, la función suma dos parámetros, A y B, y la función calcula la suma de A y B y devuelve el resultado, que es el return, donde dice return resultado. Fíjense lo sencillo, es tener claro que hay que definir la función, el nombre de la función, los parámetros de la función, que son estos, la operación de la función y el retorno de la función que me va a obtener el resultado. Aquí podemos ver otra, print, aquí comienza la función, no tiene parámetros, miren, simplemente defino la función mensaje y le ingreso un valor. Cuando yo la ejecute, simplemente le digo mensaje y él me dice, termina aquí. Entonces, si le digo def mensaje, print ingresa valor, le digo mensaje, que es la función, A, para que él me pida, cuando yo le va a ingresar, él sepa que la función me va a mostrar aquí un mensaje que me dice ingresa el valor. Vuelvo y le digo mensaje, y me dice ingrese valor, capture el siguiente valor. Vuelvo y le digo mensaje, ingrese valor, y fíjense que una funcioncita para que él automáticamente me esté pidiendo por pantalla el dato para que el usuario sepa que le voy a capturar. Le va a capturar en cada mensaje la variable A, mensaje, la variable B, mensaje, la variable C, mensaje. Fíjense lo sencillo. Aquí vemos el cambiar argumentos posicionales y la palabra clave. Es posible cambiar ambos tipos si se desea. Solo hay que una regla inquebrantable. Se deben colocar primero los argumentos, posiciones y después la palabra clave. Entonces, miremos esto. Si yo le digo def, definimos la función suma A, B, C. Y la función que va a hacer va a imprimir A más B más C. Esto hace la funcióncita que imprime y hace la operación de A más B más C. ¿Cómo llamo la función? Le digo mandar, llamar la función. Le digo suma y le paso como parámetros el 1, el 2 y el 3. Él ya sabe que va a hacer esto. Va a mostrar el 1, el 2, el 3 y me los va a sumar. ¿Y dónde me los va a sumar? 1 más 2 más 3 y así se vería. Cuando yo le ejecute sumo los 3 y me da como resultado igual a 6. Fíjense que ya estoy haciendo uso de la función. Hay funciones con parámetros de detalle. En ocasiones ocurre que algunos valores de ciertos argumentos son más utilizados que otros. Dichos argumentos tienen valores predefinidos, los cuales pueden ser considerados cuando los argumentos correspondientes han sido omitidos. Por ejemplo, uno de los apellidos más comunes en Latinoamérica es González. Tomemos como por ejemplo el valor por default. Entonces digo, debe presentar primer nombre, digo segundo nombre González. Entonces print, hola, mi nombre es primer nombre, segundo nombre. Entonces, fíjense que como parámetro González, algo lo llaman quemado. Mientras que el otro tiene, el que yo le va a pasar como parámetro es el nombre que yo le quiera dar. Pero González siempre va a ser el parámetro segundo porque es algo común. Entonces aquí vemos, por ejemplo, definimos la variable def presentar, primer nombre, segundo nombre, y mire que aquí le quemamos a Smith. Digo, hola, mi nombre es primer nombre que yo le capture y el segundo nombre, entonces presentar Jorge Pérez, pero yo podía, en el segundo nombre automáticamente él me va a mostrar Smith. Aquí vamos a ver un ejemplo de funciones rápidamente, vamos a ver si ya el Python me funciona bien. Vamos a ver, funciones. La tengo por acá. Vamos a abrir la carpeta de funciones donde tengo mis ejemplos. Aquí lo tengo, muy bien. Ahí tengo varios. Por tiempo vamos a hacer solamente algunos. Si nos alcanza el tiempo, haremos unos de los ejercicios del taller. Muy bien, aquí tenemos el ejercicio de funciones. Entonces, solicita el valor.
Ejecutémoslo. Muy bien. Ingrese un valor, va a decir 12. Mire que le ejecuta la función. Ingrese valor, ingrese valor y aquí termina. Ingrese otro valor y así sucesivamente. Ingrese valor y hace la operación de las funciones como lo acaba de presentar. Aquí tenemos otro de funciones. Por ejemplo, tenemos la función suma de lista. Le digo def suma de lista. Inicializa una variable sum para almacenar la suma de los elementos de la lista. Mire. Itera la línea 6. Vamos a hacer un for para que yo en ese ciclo for sume los elementos actual de acumulado de la suma y me devuelve un parámetro, en este caso devuelve el resultado final. Y por último, en la línea 3 y 14 llama a la función para que la ejecute. Mire dónde se llama la lista. Aquí la llamo en la línea 14. La función se llama suma de lista. Le paso como parámetros la lista 20, 15, 31. La itero sobre la lista, elementos, suma la lista de los elementos, en este caso del 20, 15 y 3. Yo ejecuto esta lista llamada desde la función, simplemente me va a dar 66. Obviamente porque yo sumo los elementos de la lista, 20, 15 y 30, donde yo hice el proceso. Démonos este ejercicio al Python Tutor para que podamos observar cómo sería ese comportamiento. Fíjense que es importante que ustedes se apoyen. Obviamente, la herramienta es sencillita, pero hay que tener cuidado de entender. Digo, ejecutar, empezó con la línea 1, siguiente le dijimos next, muy bien. Ya internamente él suma la lista, vuelve a la función, va mirando, ya está en 10, 15, 31. Fíjense que va elementos, los va sumando, ya está en la línea 8, se queda en el for para que vaya sumando los elementos de la lista, porque fíjense que cuando yo le dije print, él se fue a la línea 14 y obtuvo los elementos de la lista. Aquí los estoy iterando, los elementos de la lista, para que él los sume y ya está en la línea 11, observe, y me dice retorno suma y me da 66. Lo pone en color rojo, donde dice la operación de la lista. Fíjense que se puede ver el friend, las listas llamadas suma lista, la función donde se ejecuta, aquí donde dice objeto, suma la lista, para que sea invocada. En la línea 14, invoqué la lista cuando le dije, aquí en la 13, llama la función de la lista. Esa es la forma del comportamiento de la lista, en este caso, dentro de la función. Importante este proceso para que lo tengan en cuenta. Miremos este otro. Vamos a mirar una función que se llama multiplicar. Definimos como parámetro factor 1, factor 2. Multiplica dos números enteros. Entonces, tenemos como parámetros, como dice el contexto, el primer número a multiplicar, el factor 2 entero, segundo número a multiplicar. Retorna el resultado de la multiplicación del factor. Y mire que aquí en el return le pongo la operación. Factor 1 por factor 2. Eso es lo que haría la función. Dice, solicitando al usuario el primer número en la multiplicación, porque yo tengo que pasar el primer número. Entonces yo defino una variable que se llama multiplicando y otro multiplicador. Hago el input, hago una entrada al documento, en este caso al dato de tipo entero. Hago otra solicitud al multiplicador para el número multiplicador. Calculo, entonces calculo el resultado utilizando la función. Miren lo que hago acá. Resultado que es igual. Llamo la función, mire, multiplicar, que está aquí definida, mire, la línea 1. Aquí es donde invoco la función. Y le paso como parámetro lo que yo le capturé aquí. Se supone que el parámetro es factor 1 y factor 2. ¿Correcto? Dos parámetros que se llaman factor 1 y factor 2 que están en la línea 1. Ahora bien, como yo esos valores yo los necesito acá, entonces defino el multiplicando y el multiplicador en la línea 15 y 18. Le paso el factor 1, que corresponde a multiplicando, le paso el factor 2, que corresponde al multiplicador, y una vez hecho eso, él ya sabe que tiene que hacer la operación porque al llamar la función, él va a multiplicarlos, que es lo que está haciendo aquí en el retorno, en la línea 12, y
muestra el resultado de la operación. Sería el resultado final. Hagámoslo. Entonces, ahí me dice multiplicando, le voy a decir 2, multiplicación 6. Inmediatamente me trae que es 12, donde ejecutó la operación. Fíjense lo interesante. Lo importante del tema es tener ustedes claridad que se define la función, tiene dos parámetros. En este caso yo le estoy capturando a esos parámetros a dos variables de tipo entero. En este caso de esta regla de negocio es la operación de multiplicación, donde voy a hacer el multiplicando el multiplicador y le paso el resultado en la función para que me dé el resultado. Si yo la ejecuto de nuevo, vamos a hacerlo con una cifra más grande. Perdón, limpiamos acá la pantalla para que haya un segundito mayor claridad. Muy bien, ejecutémoslo. Muy bien, paso multiplicando, le voy a colocar 123. Multiplicador, coloquémoslo 3456 y inmediatamente me trae 425.088. Entonces le pasé, para que me entiendan, al factor 1 le pasé 123, al factor 2 le pasé 3456. ¿Por dónde los pasé a esos factores? Aquí. En el multiplicando le pasé el 123, en el multiplicador 356. Una vez capturados, acá ya el llamado a la función, él ya sabe que este multiplicando corresponde al factor 1 y este multiplicador corresponde al factor 2. Eso es lo que él realmente estaría haciendo allá adentro. Muy bien. Entonces, fíjense tan importante que son las funciones. Yo puedo definir una función, por ejemplo, que me permita capturar el nombre de una persona, definir si es final de año, manejar cadena de caracteres, manejar tipos de listas, bueno, todo lo que yo quisiera hacer. Aquí vemos otro ejemplo con la suma de los elementos, cómo se comporta la lista, hacer lo que acabamos de hacer de la multiplicación, etcétera, etcétera. Esos son los elementos que tenemos que manejar en las listas y es lo que ustedes tienen que manejar dentro del desarrollo de su tarea. Vamos a dejar hasta ahí por cuestión de tiempo. Ya las preguntas y demás elementos que tengan las podemos hacer con el ingeniero Johan. Importante y fundamental revisar la grabación. Los que después quieran revisar más adelante y profundizar más tema, hay buena documentación, miren la bibliografía. Ahora sí vamos a hacer una sesión de preguntas, si tienen preguntas. Sé que pueden tener muchas, pero ya cosas puntuales las podemos hacer en el CIPA, ya ejercicios puntuales. De lo visto hoy me gustaría hacer alguna pregunta o duda sobre la actividad. Los escucho. Levantamos la mano, todo claro. Hasta ahí. Están silenciosos, muchachos. Erika, Rosa, Santiago, Ian, No, Paul. ingeniero, en mi caso todo está claro. Muy bien, Erika. Ujú. Sí, cualquier Simplemente, cosita, Erika. Señora, dime, dime. no, de la práctica, practicar Perfecto. y ahí Muy, creo que van saliendo las preguntas a medida que practicamos. muy bien, Erika. Correcto. Sí, ahí ustedes me pueden escribir por Teams. Yo recuerden que yo estoy en las horas de la mañana. El viernes me toca estar aquí en Bogotá, en el José Acevedo y Gómez, estudiando atención a estudiantes. Si algún día quiere irme a visitar, allá estoy en horas de la mañana los viernes y de una vez resuelvo inquietudes. Pues no les puedo gastar mucho tiempo porque tengo mucha extensión, no solamente temas académicos, sino otros temas, pero con mucho gusto, sino de lunes a jueves por Team de 9 de la mañana, con mucho gusto les atiendo los minutos, hago sesiones y les resuelvo inquietudes, o ya sea el ingeniero Johan en el horario que tiene en las horas de la tarde. Estén muy pendientes de ese CIPA, que va a ser muy interesante porque miren la cantidad de temas que hay. Espero que tengan muchos éxitos en esta tarea. Recuerden que ese esfuerzo que ustedes están haciendo el día de hoy, pues es muy importante en su proceso de desarrollo. Es muy importante que eh, estén en otro nivel, como decía Erika, el hacer muchos ejercicios le ayuda a uno a formarse muy bien. Y no solamente los que aquí uno en la tarea, sino muchos otros. Entonces, no siendo más, pues me da pena con ustedes terminar ya el tiempo.
Pues que tengo otro, otro encuentro sincrónico, otra conferencia con otra materia en el día de hoy. Cualquier cosita estoy pendiente y no dejen para última hora esto. Traten de iniciar desde ya su grupo de ejercicios. Si tiene ejercicios puntuales, profe, no entiendo, ya conmigo en atención a estudiantes o en el próximo CIPA, que va a ser muy interesante con el ingeniero Johan. Entonces, no siendo más, si no hay más preguntas, veo que no, nos veríamos en una próxima oportunidad. Recuerden que esta es nuestra última web conferencia. La siguiente tarea ya es muy de análisis, de resumen de todo lo visto. Revísenla bien. Todavía hay mucho tiempo para esa quinta actividad final, para que terminen con honores esta materia y hagan una muy buena retroalimentación de su proceso. Recuerden la participación en el foro. Recuerden que las tareas no se califican por el foro, las tareas se califican en el entorno de evaluación, porque muchos de pronto no son los que están aquí en sala, sino los que van a escuchar la grabación, porque a veces cometen el error que me escriben, profe, pero es que mi tarea está allá. No, en el foro es el foro, donde se retroalimenta, algunos quieren que les califique de una vez o les retroalimente todos los ejercicios. Es muy complicado retroalimentar los ejercicios en el foro. Yo algunos puedo, porque son muchos estudiantes, créanme que sí, lo mismo le pasa al ingeniero Johan. Algunas cositas yo les puedo responder por ti. Yo lo que más retroalimento es las temáticas, esas sí se las retroalimento de la participación en el foro, a uno por uno les retroalimento si lo hacen con buen tiempo, porque si los dejan a última hora ya no, porque empiezo a calificar. Por ejemplo, ya ahorita ya empezó la calificación de la tarea 3. Entonces ya van a participar en el foro, yo miro que participen, pero ya no los puedo retroalimentar. Es importante ese punto. Entonces, no siendo más, mucho, les agradezco mucho a todos su participación el día de hoy y que pasen un buen fin de semana. Vale, muchísimas gracias. Bueno, Gracias. hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.